Muy buenas tardes, bienvenidos al tiempo de entrevista aquí en Mírame Televisión, en la Autonómica de las Islas Canarias. Desde cualquier isla que nos estén viendo ahora mismo, seguro que tienen marcada en la agenda esa manifestación de este próximo domingo 18 de mayo, porque en 7 de las 8 Islas Canarias se van a producir manifestaciones también en varias ciudades de la península, también en Berlín. Y bueno, la realidad es que se vuelve a poner sobre la mesa ese debate sobre la necesidad de replantear nuestro modelo turístico, pero hay muchísimos argumentos que giran en torno a los efectos que tiene la sobresaturación de nuestro turismo en Canarias y que afectan desde a problemas con la vivienda hasta la precariedad laboral de muchos trabajadores y trabajadoras del sector turístico. El dinero que se están llevando los empresarios del turismo no está en este momento, bueno, pues fructificando en los bolsillos de quienes realizan los trabajos en el sector turístico, pero tampoco en muchas de las cuestiones de nuestra sociedad, hasta el punto de que uno de los grandes debates, que ha sido el de la tasa turística, ha sido rechazado en varias ocasiones en el Parlamento de Canarias. Sin embargo, ustedes habrán leído titulares en las últimas semanas que han vuelto quizás a dar un giro de guión a todo lo que había sido hasta ahora los posicionamientos políticos, y por eso, o sobre eso, tiene mucho que ver lo que se va a celebrar este domingo 18 de mayo a partir de las 11 del mediodía. Bueno, para hablar de esa manifestación, para hablar también de algunos últimos acontecimientos y para conocer cómo se encuentra el desarrollo del proyecto, uno de los proyectos más polémicos que ha sido bandera también de los organizadores y convocantes de esta manifestación, como es el proyecto de Cuna del Alma, hoy nos acompaña Rubén Pérez, que es portavoz de la organización Salvar la Tejita. Rubén, gracias por acompañarnos. Hola, buenas tardes, muchas gracias. La verdad es que me gustaría empezar por lo que es más de actualidad, Rubén, y es que hemos conocido precisamente, vinculado con Cuna del Alma, se publicaba en prensa en estos días ese informe del Gobierno de Canarias, ese expediente en el que ha culminado, en el que por un lado se reconoce un daño irreversible a un yacimiento arqueológico en la zona de Cuna del Alma, pero por otro se impone una sanción de 229.000 euros aproximadamente. Eso supone rebajar prácticamente a más de la mitad la sanción que había impuesto el anterior gobierno y también, sobre todo, cambiar la calificación de una infracción muy grave a una infracción grave. ¿Qué les ha parecido este resultado de este expediente? Bueno, pues no nos coge nueva porque teníamos noticias de estos movimientos. No estamos conformes con esta nueva sanción y sobre todo con esa rebaja de muy grave a grave. Queremos recordar que Salvar la Tejita se ha querellado contra la promotora Cuna del Alma, en concreto por la destrucción de este yacimiento del PA4, que era el de más valor de que había en toda la zona de Cuna del Alma, y nosotros nos reafirmamos en las conclusiones que llegaron los técnicos de patrimonio en 2022, cuando clasificaron como muy grave. Hay que recordar que se destruyó parte de un yacimiento en el que había información muy valiosa que podía ser estudiada en un futuro y que apenas fue estudiada por la consultora que trabajaba para la promotora, y era un tipo de yacimiento, tal y como decían los informes técnicos del Cabildo, de los cuales no quedan en la banda suroeste de Tenerife porque han sido destruidos. Estamos hablando de una capa no tan superficial como se ha dicho, en el que encontramos materiales desde industria lítica, restos óseos de animales terrestres, marinos, restos de cerámica, etc. O sea, contenía una información muy importante de un lapso de tiempo también importante de lo que había sido la frecuentación y el uso de los aborígenes en esta parte del suroeste de Tenerife. Lo que sí es cierto es que el expediente al final sí que corrobora el comportamiento negligente de los promotores de la obra al actuar, a pesar de incluso saber que existían restos arqueológicos y yacimientos en la zona, y que provoca ese daño irreversible, pero también es verdad que esa rebaja puede tener consecuencias no solo en la parte económica de la multa, sino también las posibles responsabilidades penales. Usted acaba de hablar, Rubén, de esa querella que ustedes han presentado por este hecho, y al fin y al cabo estamos hablando de cuestiones que se sustentan en informes técnicos. ¿Cómo creen ustedes que se puede explicar que unos técnicos de la anterior legislatura, del mismo departamento, lleguen a una conclusión y ahora, no sé si los mismos técnicos u otros técnicos, lleguen a otra conclusión distinta? Bueno, en concreto está claro que en Cuna del Alma ha habido un antes y un después, en 2023, cuando hay cambio de gobierno. Hay que decir que la desidia ha sido absoluta, por ejemplo, las otras paralizaciones, por ausencia de estudio de impacto ambiental o por el daño hacia la Viborino Triste, donde se archivaron por completo esos expedientes sancionadores. En el caso de patrimonio sí que es verdad que había una reapertura, pero un flaco favor se ha hecho a la protección del patrimonio, porque, como dice, se ha rebajado
la sanción, y nosotros por nuestra parte como asociación que estamos querellados vamos a exigir que de manera técnica ante un juzgado se justifique realmente cómo unas obras que se iniciaron sin supervisión arqueológica, habiendo conocimiento de ese yacimiento, se destruyó, cómo eso no puede ser clasificado como muy grave. Hay varios elementos que acabas de poner sobre la mesa y que ponen en duda la legalidad de este proyecto, como por ejemplo la ausencia de declaración de impacto ambiental, o por lo menos una declaración de impacto ambiental que cumpla con los criterios legislativos que existen en la actualidad sobre este elemento tan básico que al final puede provocar la nulidad de pleno derecho del propio proyecto. Lo digo porque desde la propia Agencia de Protección del Medio Natural del Gobierno de Canarias, los propios técnicos han dicho y lo han plasmado por escrito que carece de esa declaración de impacto ambiental formalmente como tiene que ser realizada. Sin embargo, como explicaba Rubén, ellos han decidido continuar adelante, no solo levantar aquella suspensión que se había dictado, sino seguir adelante con el proyecto. ¿Por qué crees que este Gobierno de Canarias está tomando esas decisiones en contra incluso del criterio de sus propios técnicos de transición ecológica? Bueno, esto es una declaración de intenciones de los que han sido las políticas de los dos partidos que gobiernan, tanto del Partido Popular y Coalición Canarias, décadas atrás, y su política continuista. Ellos han querido dar un golpe encima de la mesa, les costó 2 años conseguir desbloquear el proyecto de Cuna del Alma, ahí se ve la dificultad jurídica que tenía, pero hicieron su estrategia, que entroncaba desde el Gobierno de Canarias hasta el Ayuntamiento de Adeje. Pusieron a su viceconsejero de Servicios Jurídicos, que fue clavo, Jorge Riestra, que fue el que hizo los informes para legalizar este tipo de movimientos, como la supuesta no competencia de la Agencia Canaria de Protección del Medio Natural para emitir órdenes de paralización o sancionar, o para decidir que un ayuntamiento es el organismo competente para decidir el trasplante de una especie protegida, de una planta protegida, cosa que no se había sucedido nunca en la historia democrática de Canarias. Porque ese es otro elemento importante, porque al final nombrabas Coalición Canaria Partido Popular, pero el ayuntamiento al final quien impulsa este proyecto es el Partido Socialista, que de hecho además hemos entrevistado a la nueva secretaria general del partido en Tenerife y ha venido un poco a justificar la actitud del ayuntamiento, teniendo en cuenta que el alcalde es José Miguel Rodríguez Fraga, que es el presidente del propio Partido Socialista en Canarias. ¿Qué ha pasado con la viborina triste? ¿Cómo es posible que una especie endémica que está fuertemente protegida y que provocó una paralización de las obras se haya podido traslocar con tanta facilidad? Sí, es un caso muy indignante porque se ha dejado en manos de la figura del órgano ambiental de Adeje. Hay que decir que pocos municipios en Canarias tienen un órgano ambiental en el cual se hacen estudios de impacto ambiental de los planes y proyectos que se aprueban en el dicho municipio. Adeje lo tiene, y la particularidad es que el que fue director de este órgano ambiental era al mismo tiempo el CEO de la consultora privada que trabajaba para Cuna del Alma. Es el biólogo... no me sale... Rosendo López. Rosendo sí. Pues entre que Rosendo López facilitaba la parte técnica, dándole el visto bueno a la traslocación de una especie herbácea que es prácticamente imposible trasplantar mientras está viva. Otra cosa es con las semillas, si se dan las condiciones adecuadas puede salir viable, aunque también extraña mucha complejidad técnica, y sobre todo a nivel jurídico, como dije, la figura de Jorge Riestra, jurista de los servicios jurídicos del Gobierno de Canarias, que puso Fernando Clavijo a dedo, pese a que él ha dicho que se han puesto a personas de manera imparcial. Es lo que han legalizado, que, como digo, nunca en la historia de Canarias una planta protegida la ha autorizado un ayuntamiento. Siempre eran los servicios de biodiversidad del Gobierno de Canarias quien dictaba el sí o no. Hay que recordar que en 2022 dijeron que no. La Ley de Patrimonio 2007 estatal habla bastante claro con las especies en categoría de protección especial. Si no hay una causa de interés general que lo justifique, no se pueden trasplantar. Y mientras tanto, aprovechando toda esta, digamos, estrategia que se ha desarrollado para desbloquear las paralizaciones, continúan las obras a día de hoy. Sí, las obras han... ¿Cuál es el estado del proyecto ahora? Bueno, tengamos en cuenta que lo que se está haciendo es el proyecto de urbanización, o sea, los viarios, donde van a ir las carreteras, las aceras, el alumbrado, puentes, etc.
lo que son las parcelas con las edificaciones, en las que Cuna del Alma es uno de los tantos proyectos que hay dentro de ese plan urbanístico, aún no han comenzado. Podemos decir que hay alrededor de un 30% de lo que es la superficie afectada que está afectada por desmontes brutales de más de 8 metros de profundidad, laderas, depósitos de ignimbritas que generaron volcanes hace 700.000 años y fueron declaradas como lugar de interés geológico nacional el verano pasado. Están siendo desmontadas por retroexcavadoras en estas últimas semanas. Sí, porque esa es otra de las cuestiones que nos pareció muy interesantes del Instituto Geológico Nacional, Geográfico Nacional, perdón. Se aprobó esa situación o esa declaración, ¿no?, como un espacio de interés geológico, y a pesar de eso, eso tampoco ha tenido repercusiones ni a nivel administrativo, entiendo, ni de cara a que se paralicen las obras de alguna manera, ¿no? Sí, a las administraciones locales no les ha gustado este reconocimiento que ha venido desde el gobierno central. Hay que decir que esta declaración de lugar geológico de interés nacional no se otorga todos los días, son muy pocas veces al año que algún lugar del Estado recibe este reconocimiento, y en la mayoría de las ocasiones esto es motivo para seguir un procedimiento de declaración de espacio natural protegido. En este caso, en la Ley Canaria de Espacios Protegidos, la categoría de monumento natural es la que más se adaptaría a este tipo de figuras de interés geológico. O sea, hay argumentos para poder proteger esta zona en base ya a esta declaración, y no se ha hecho nada. Total. De hecho, es que la mayoría de monumentos naturales, de los espacios naturales protegidos con la categoría de monumento natural, no tienen esta categoría de sitio de interés nacional geológico. Al final estamos hablando de muchos de los valores que tiene la zona de Cuna del Alma, Rubén, pero hay otro que no está en tierra, sino está en el mar. Al final también hay una importante riqueza marina, que algunos biólogos importantes que colaboran también con las coordinadoras que organizan esta manifestación del 18 de mayo, como es el propio Felipe Rabina, han venido aquí a contar a esta casa en muchas ocasiones. Pero es que justo esta semana hemos vivido cómo se cierra por contaminación la playa del Puertito de Adeje. Ya ha sido reabierta, pero se ha vivido ese episodio, que no es un episodio puntual, que es un episodio que suele ocurrir. ¿Ustedes temen que si finalmente finaliza el proyecto de Cuna del Alma, esos episodios todavía sean más habituales? Sí, todo hace pensar que sí, no solamente con Cuna del Alma, sino con todas las urbanizaciones que están en construcción en la zona suroeste de Tenerife, que van a sumar más miles de personas, o sea, más millones de litros de agua en una isla que no tiene sistemas de depuración de agua para tratar estas cantidades. Así que lo que tienen que ver las autoridades y los turistas o personas que pretendan comprar una casa aquí, que en este paraíso que se les está vendiendo, pues hay un problema muy fuerte de aguas fecales y que va a ir a más. Hace unas semanas contactaba con nosotros una catedrática de periodismo de la Universidad de Burdeos, Rubén, para hacernos una entrevista también desde un poco la óptica periodística, ¿no?, del seguimiento del proyecto de Cuna del Alma, y nos relataba cómo habían visitado la zona de las obras, contigo en concreto, como portavoz de Salvar la Tejita, y estaba sorprendida porque le pareció completamente fuera de lugar el hecho de que, a pesar de estar todavía en suelo público, cuando se acercaron a ver la obra, me contaba ella y una de las alumnas que vino a hacer un reportaje aquí de esa Universidad de Burdeos, recibieron insultos por parte de los miembros de la seguridad de la obra de Cuna del Alma. Pero es que además nos contó que cuando se fueron de la zona, en la rotonda justo por encima de la zona donde se lleva a cabo el proyecto, sin venir mucho a cuento, había un control de la Guardia Civil, a pesar de que por ahí pues tampoco es que pase mucha gente, y fueron paradas, paralizadas en este caso, o retenidas para que tuvieran que identificarse. ¿Esto fue así? ¿Ocurrió así? Sí, esto es el pan de cada día en Cuna del Alma. Acompañamos a estos estudiantes de periodismo de Francia, nos acercamos en suelo de titularidad que no es de Cuna del Alma, nos acercamos al barranco, hay que poner en situación a la gente, casi prácticamente la totalidad de la obra. El perímetro está vallado con una valla, nosotros estábamos por fuera. Nos acercamos para que vieran el destrozo que están produciendo precisamente en una zona con una gran riqueza vegetal, en un cauce de barranco. Y sí, estando los compañeros estudiantes de periodismo, uno de los seguritas, teléfono en mano, haciéndonos corte de manga, insultos desde lejos, llamada, y en cuestión de 10 minutos, cuando nos regresamos hacia la carretera, ya estaba la Guardia Civil. Había sido avisado por el personal de Cuna del Alma y nos pidieron identificación
que a nosotros no nos sorprendió tanto porque ya lo vivimos, pero a los periodistas que vienen de fuera, pues sí, ¿cómo es posible que por estar desarrollando su trabajo fuera de la propiedad privada tengan que estar identificándose? Y esto dice que es el pan de cada día. Sí, eso es el pan de cada día. Hemos visto obras trabajando sábados, domingos, fuera de lo que es el horario permitido a nivel municipal. En numerosas ocasiones, otros años, hemos denunciado la existencia de ejemplares de orina triste. En ese caso hemos llamado a Seprona, Guardia Civil. No se personaban, pero en este caso, cuando las llamadas vienen desde el otro bando, por así decir, desde el personal de Cuna del Alma, pues ahí están. ¿Se sienten criminalizados, Rubén? Como si los que realmente estuvieran cometiendo algo ilegal son ustedes. Sí, en ese lugar por completo. O sea, sería muy sorprendente por nuestro lado, por nuestra parte, ver alguna vez a la Guardia Civil exigiéndole documentación ambiental, dónde están metiendo las palas, si están entrando en una zona con la especie de biorina triste, como es la que han estado destruyendo, si hay un yacimiento. Los que vamos ahí a grabar, a documentar lo que está haciendo ahí, sabemos que eso son cosas que no vamos a ver nunca, pero por el otro lado, que vengan a identificarnos, a cuestionarnos que estamos grabando, incluso a decirnos que en ocasiones que si no podemos grabar o intentar amedrentarnos, es una cosa que ha sucedido. Si vamos más allá, por ejemplo, alrededor de hace un año, cuando empezaron a vallar la zona, que hubieron concentraciones en el lugar, impidiendo de manera pacífica desde el exterior de lo que es el perímetro de obra que se produjera un vallado en zona donde había biborina triste y donde no existe una declaración de impacto ambiental. Hemos sido sancionados muy duramente. A las mismas personas le han llegado multas, 100 euros por un día, 100 euros por otro día, 600 euros por los mismos sucesos por los que habían sido multados el día anterior. La persecución está siendo muy fuerte. También hay que decir que en una manifestación que hubo el 10 de agosto en la zona del Puertito, hasta 4 personas han recibido multas de 1.000 euros por llevar un megáfono y poco más. Se les han metido sanciones de una manera que nosotros estamos viendo una estrategia muy fuerte por parte de en este caso, la Guardia Civil, que tal vez no existió hace 2 años, y que ahora están llevando al pie de la letra. O sea, se quiere sancionar, se quiere reprimir, no quieren permitir que vuelva a haber una propuesta ejemplar como la que hubo en 2022, que hay que recordar que sirvió para que las administraciones hicieran su trabajo, y esa es la vía que están llevando, la de la represión y la de intentar meternos miedo. Al final, bueno, todo esto obviamente también hay mucha gente que le considera que es uno de los motivos más para poder acudir a la manifestación del 18 de mayo. Yo, bueno, quien quiera conocer la realidad de cómo está Cuna del Alma, ustedes han publicado en YouTube, al menos yo lo he visto allí, un documental, extenso documental sobre, un poco poniendo al día de cuál es la situación de Cuna del Alma. Yo les recomiendo a nuestros espectadores que lo vean, porque yo creo que es muy interesante, está bien hecho. Y ahí hablan ustedes también de las acciones legales que están emprendiendo. ¿Qué hay ahora mismo presentado en los juzgados? Rubén, un resumen. Vale. Por un lado, la justicia desgraciadamente es muy lenta. Decepcionantemente, es un buen momento para decir que la Fiscalía de Medio Ambiente de Tenerife y la Fiscalía de Arona ni siquiera han entrado a valorar el contenido de las denuncias, en las cuales hemos aportado documentación por parte de técnicos de la propia administración de 2022. O sea que ni siquiera se puede decir que podía ser información sesgada. Y fueron archivadas las 2 denuncias en Fiscalía. Hemos ido más allá, nos hemos querellado de manera penal contra la empresa promotora por la destrucción del yacimiento PA4. Este que ha salido en noticias los últimos días con una sanción y una rebaja de la infracción. También tenemos un contencioso contra el acto de aprobación de trasplante de la biborina triste, el cual consideramos inédito en la historia de Canarias. Y también estamos preparando la denuncia más gorda, que será el contencioso contra todo lo que es el proyecto de urbanización, para pedir la nulidad del mismo. Por tanto, ustedes van a continuar con esa batalla a pesar de los reveses por un lado y por otro que se han llevado, ¿no? Sí, nosotros vamos a continuar. Esto es una batalla de años. Tenemos la experiencia en La Tejita, donde hemos conseguido 4 paralizaciones cautelares durante todo este tiempo, y un hotel que debería estar abierto en 2022. A día de hoy hay un esqueleto. Hay que decir que también en el caso de La Tejita las obras están avanzando rápido fuera de la zona paralizada. Pero nuestro mensaje
y aprovecho para dar gracias a la gente que nos hace las donaciones, porque de esta manera podemos pagar a los abogados para poder plantar cara a estos macroproyectos que vamos a ir hasta el final para que este macroproyecto se pare lo antes posible y que en todo caso no se abra nunca. Y al final hay una cita, este 18 de mayo, antes nombrabas el éxito de cómo lo que ocurrió el 20 de abril movilizó también a partidos políticos, movilizó acciones que se tomaron después de aquel momento. Hay gente que dice que no sirvió para nada, que es más pesimista, pero hay gente que ve con optimismo cómo cuando la movilización social funciona, bueno, pues cambian cosas. ¿Qué esperan de la manifestación de este domingo, Rubén? Bueno, esperamos, primero que nada, que acuda todo el mayor número de personas posible. Esto no es una cuestión de ideología. Yo creo que todos los que vivimos en estas islas hemos notado el cambio a peor en la calidad de vida y esto tiene una causa, que es el modelo depredador que tenemos de crecimiento sin límites, basado en el turismo de masas y construcción y, en definitiva, de explotación del territorio, al cual pedimos que se le ponga freno y se le ponga límites, y esperamos que sientan la presión los partidos políticos. Las elecciones se acercan y exigimos cambios de verdad y sobre todo que tengan en cuenta que no vamos a parar y que este movimiento va a evolucionar hasta donde tenga que evolucionar para conseguir un cambio real. Cuando dices que va a evolucionar, ¿a qué te refieres? Que vamos a exigir de las maneras que hagan falta. Si las manifestaciones en las calles son ignoradas, pues nos van a ver más a menudo cada vez que celebran estos habituales mítines en los cuales hacen sus lavados de greenwashing sobre lo que están haciendo, en cada aprobación de cada plan urbanístico nuevo, pues verán concentraciones, manifestaciones, etcétera. Nos van a ver en la prensa internacional, que sabemos que les duele, que se hable de lo que está sucediendo aquí, que los turistas lleguen ya a Canarias sabiendo las problemáticas a las que se están enfrentando. Y esta es la escalada, por así decir, que tenemos que hacer porque no nos queda otra, o luchamos por lo nuestro o nos quedamos literalmente sin las islas al menos que conocíamos. Hablabas antes de los medios internacionales. ¿Les ha llamado la atención cómo son bastantes medios internacionales los que poco a poco se han ido haciendo eco de lo que ocurre, por ejemplo, en Cuna del Alma? Sí, de hecho mañana mismo tengo un periodista insistiéndome para llevarme tanto al Hotel de la Tejita como a Cuna del Alma. De hecho ya vienen desde fuera con estos dos macroproyectos en las listas. Esto quiere decir que ha trascendido bien hacia el extranjero que se están permitiendo obras ilegales con un alto impacto ecológico y sí, nosotros sabemos que a la clase política no le molesta tanto cómo pueden vivir los residentes en Canarias, pero sí que les importa qué es lo que se hable fuera de Canarias. En este caso, pues esta ola de descontento que estamos teniendo, la cual estamos señalando claramente al modelo depredador de turismo de masas que tenemos. Al final son muchas las consecuencias posibles que puede generar una manifestación de estas características, pero ya solo el anuncio también ha generado movimientos, algunos políticos inesperados, porque suponen giros de guión importantes, como por ejemplo en el último congreso de Coalición Canaria en la isla de Tenerife, la actual presidenta del Cabildo, Rosa Ávila, elevó una ponencia para solicitar una tasa turística en la isla de Tenerife, una tasa turística que ha sido rechazada en varias ocasiones por su propio partido y por otros grupos que apoyan al actual gobierno en el Parlamento de Canarias. ¿Ustedes qué opinan de este pronunciamiento? Bueno, esto también hay que decir que en las semanas previas al 20 del año pasado también vimos estos cambios de discurso, estos acercamientos a algunas de las reivindicaciones que se pedían. Nosotros somos absolutamente escépticos porque, como bien dices, estos propios partidos no solamente llevan apoyando este tipo de políticas destructivas, sino que cuando han habido las votaciones pertinentes se han posicionado en contra. Nosotros vamos a presionar hasta esperemos el día que realmente cumplen algo de lo que dicen, pero por ahora creemos que están intentando capear el temporal e intentar hacer un lavado de cara de lo que son sus políticas. Ustedes consideran, entiendo que poco ha cambiado después del 20 de abril, por lo menos en la práctica, a la hora de valorar los hechos que han ocurrido. Sí, en la práctica hay que decirlo, que realmente Cuna del Alma se reactiva después del 20 de abril. El Hotel de la Tejita hay que decir que también ha avanzado a un ritmo mucho más rápido después del 20 de abril.
Se han seguido aprobando macroproyectos como el campo de golf de Ollagrande, en Adeje, la declaración por parte del Cabildo de Tenerife de interés general el parque temático de Underwater Garden, que no es un proyecto regenerativo en ningún lugar. Seguimos con autorizaciones de parques eólicos fotovoltaicos en suelo rústico. En la práctica no ha habido absolutamente nada que haya cambiado realmente por parte de los políticos. Poner una ecotasa o mejor dicho, una entrada por ir al barranco de Masca no es en absoluto asumir la reivindicación que estamos haciendo de una ecotasa general finalista por pernoctación con una partida presupuestaria independiente que realmente se utilice para la protección de espacios naturales, que es lo que se está pidiendo y que a día de hoy no podemos ver en ningún lado. ¿Crees que están esperando a que haya una menor afluencia que el 20 de abril para criticar, en este caso, a los movimientos que convocan esta manifestación? Probablemente sí. Siempre buscan la manera de darle la vuelta a la tortilla, pero realmente no tenemos miedo al manejo mediático que hacen, porque como podemos ver y gracias a la independencia que nos dan las redes sociales, sube el pan, como se puede decir, cada vez que hacen este tipo de declaraciones y cada vez más la gente que se da cuenta de qué van los políticos que nos gobiernan. Un mensaje, Rubén, para quien se lo esté pensando, para quien diga, ¿de verdad sirve de algo ir a esa manifestación de este domingo? Bueno, está claro que si no luchamos no vamos a conseguir nada y como digo, o sea, cada persona que piense cómo vivía hace 20 años, hace 10 años en esta isla, pocas personas te podrán decir, más allá de su situación personal estrictamente, hablo del entorno, de visitar una playa habitual, un charco habitual, ir al monte, coger el coche para desplazarte, todo está yendo a peor. Está claro porque esta isla tiene unos límites, hay que ponérselos. Tenemos una serie de políticos que no ven ese límite y si no se lo hacemos ver en una manifestación, que es las maneras que tenemos democráticamente y pacíficamente la sociedad de hacérselo, no van a cambiar nunca. Así que está en nuestra mano, cada uno de nosotros, de convencer a nuestro entorno, tal vez a la gente que no está tan concienciada, de que hay que ir el próximo domingo en cada isla a hacer ruido y que se nos escuche. Al final, bueno, son muchos los motivos que pueden empujar a la gente a ir a esa manifestación. Hoy hemos hablado sobre todo de motivos que tienen que ver con la conservación de nuestros espacios naturales, con lo que está ocurriendo sobre todo en Cuna del Alma, pero tú has puesto varios ejemplos de actuaciones que se están llevando a cabo y que demuestran que no está habiendo por lo menos un paremos esto para repensar nuestro futuro, sino parece que seguimos huyendo hacia adelante. A ti sí que te vamos a ver el domingo en la manifestación, ¿no, Rubén? Sí, seguro. Y a todos salvar la tejita y supongo que a muchos compañeros que han convocado esta manifestación. Así que desde aquí, desde esta casa, Rubén, mucha suerte. Ojalá que sea un éxito. Y te digo que ojalá que sea un éxito porque yo creo que al final las manifestaciones son una de las mejores herramientas democráticas que tenemos los ciudadanos para hacernos escuchar. Y son tantas las cuestiones que ahora mismo plantean y que están tensionando la salud también mental, física de muchas personas en esta tierra, porque evidentemente todo esto genera muchos problemas, todos estos problemas desde el acceso a la vivienda, desde los sueldos precarios, desde cómo el turismo no está siendo nada más que la gallina de los huevos de oro para quienes ganan más dinero con esto, que son los empresarios. Hay motivos para estar en esa manifestación. En esta casa nos hemos posicionado claramente en ese sentido. Así que, Rubén, mucha suerte. Estaremos pendientes de lo que ocurra este domingo. Muchísimas gracias. Bueno, salvar la tejita, como siempre, promoviendo este tipo de iniciativas, luchando, ya lo han visto hoy en muchos de los relatos que nos ha contado Rubén Pérez, contra pues, muchos contratiempos, contra muchos muros que se ponen delante y que evitan pues, algo tan sencillo o algo tan necesario como es protestar para defender nuestros derechos. Este domingo, 18 de mayo, a partir de las 11 horas, es una oportunidad única para que la calle, para que la sociedad se haga escuchar. El 20 de abril ya fue un reflejo de cuál es el sentir ciudadano. Veremos qué ocurre este domingo 18 de mayo. Que pasen una feliz noche.